Buenas tardes para todos mis amigos, para todos los que van a ver esta transmisión en vivo y en directo, y a los que posteriormente se van a comunicar o se van a conectar a través de la plataforma en Facebook y a través de la plataforma en YouTube. Bueno, amigos, quiero hacer un recuento, amigos, de lo que se está mirando hoy en día, de todo lo que estamos mirando hoy en día alrededor, no solamente de la Iglesia La Luz del Mundo, sino también alrededor de todo lo que es en sí la religión. Por eso he titulado el video del día de hoy, amigos, Creemos vivir. Ese es el título que le he dado a mi video del día de hoy. Creemos vivir en la verdad hasta que descubrimos que somos engañados. Creemos vivir en la verdad hasta que descubrimos que somos engañados. Y ese va a ser el énfasis de mi video del día de hoy. Y si algún amigo quiere compartir alguna experiencia o quiere compartir algún comentario, sea bienvenido. La verdad, amigos, que yo que viví el engaño más tremendo de lo que es la religión, como habíamos hablado el día de ayer, yo que viví o nací en una esclavitud espiritual y yo creía, aunque habían dudas, desde niño habían preocupaciones o había una interrogante en mi vida, amigos, en mi juventud, en mi niñez. Había una interrogante respecto a la Iglesia, La Luz del Mundo, de donde yo nací, de donde fuimos muchos nacidos, criados, levantados en esta organización. Muchos llegaron muy pequeños a la Luz del Mundo. El caso de mi madre, ella cuando llegó a la Luz del Mundo, ella llegó muy joven a la Luz del Mundo, y ya estaba mi hermana Alba Corrales. Ya mi hermana Alba Corrales era pequeña, tal vez de unos 10 años. Estaba mi hermana Alba Corrales, tal vez de unos 10 años, y mi hermano Albeiro Corrales tal vez estaba de unos 7, 8 años, y algunos otros hermanos míos. Fuimos en la casa fuimos varios en la casa, pero ya estaban los hermanos mayores. Los hermanos mayores ya habían nacido. Mi madre llegó a la Luz del Mundo con varios de sus hijos ya. Creo que la mayor era mi hermana Alba Corrales y llegó tal vez de unos 10 o 12 años. Tal vez unos 10 o 12 años. Exactamente no lo sé. Pero ya mi hermana Alba ya había nacido, ya estaba grande. Ella se casó en la Luz del Mundo. Estaba mi hermano Albeiro Corrales también, ya grandecito. Y ahí ya nacimos, lo que fui yo y otros hermanos, nacimos ahí dentro de la Luz del Mundo. Yo nací en la Luz del Mundo, quizás unos 10 o 12 años o 15 años después de que mi madre llegara a la Luz del Mundo. Pero había muchas preguntas, hermanos. Yo le hacía muchas preguntas a mi madre sobre todo. Fuimos
fuimos cómplices con mi madre. Fuimos cómplices con mi madre. Porque yo era su mejor compañero en la iglesia, yo era su mejor compañero cada vez que había una supuesta llamada Santa Cena, término mal dirigido. Mi madre salía corriendo conmigo, ahí me llevaba de la mano, yo era el compañerito de mi madre y la acompañaba a esas llamadas mencionadas Santas Cenas. Una Santa Cena en Medellín, Colombia, y mi madre me llevó de brazos. Yo era un niño de brazos. Cuando mi madre me llevó, creo que a la primera Santa Cena que hubo en Medellín, Colombia, mi madre me llevó de brazos y ahí salía corriendo mi madrecita conmigo de brazos, ¿ves? Después, amigos, ya más grandecitos, estando de unos 6, 7, 8 años, hubo otras Santas Cenas aquí en Colombia, llamadas Santas Cenas, entre comillas, y ahí salía yo al lado de mi madre, o sea, de los varones, de los hombres varones que tuvo mi madre, yo era como el más allegado a la iglesia, yo fui el más allegado a la iglesia. Muestra de ello, estuve en la llamada obra, según la luz del mundo, estuve en la llamada obra. ¿Y por qué? Porque yo fui el más adiestrado dentro de esta organización. Por eso conocí de cerca muchas mentiras y mucha hipocresía de parte de los ministros de esta organización religiosa. Entonces, amigos, siempre teníamos el pensamiento, siempre teníamos el chip de que nosotros éramos la única iglesia verdadera de Dios, que nosotros éramos la única iglesia verdadera de Dios, y nos hacían sentir especiales, nos hacían sentir muy especiales. Nos subieron en un pináculo de soberbia, en un pináculo de gloria, en un pináculo muy alto de soberbia. La soberbia, quizás en medio de la humildad de mi madre, quizás en la humildad de mi abuela, en la humildad de muchos parientes, familiares míos, nos hicieron creer los líderes de la luz del mundo, hablando de la familia Joaquín, y hablando de los ministros salvadoreños que venían a Colombia, porque recordemos, amigos, que Eusebio conquistó uno de los países de Centroamérica, el cual fue El Salvador. Entonces, los salvadoreños llegaban con Samuel Joaquín Flores, porque en el ministerio, entre comillas, en el ministerio de Samuel Joaquín Flores, Colombia fue el sexto país conquistado el sexto y primer país conquistado por Samuel Joaquín después de la muerte de Eusebio, alias Aarón. Recordemos, amigos, que Eusebio conquistó 5 naciones. Cuando Eusebio fallece, cuando es asesinado Eusebio, alias Aarón, él solamente había conquistado 5 naciones. Nosotros en Colombia somos la 6ª nación engañada y conquistada por la familia Joaquín. Colombia fue el primer país que Samuel engañó. Fuimos nosotros. Samuel toma, entre comillas, el ministerio el 10 de julio de 1964, y 3 años después de su llamado ministerio viene a Colombia. O sea, fuimos el primer país engañado por Samuel Joaquín Flores. Bueno, y llega Samuel Joaquín Flores al municipio de Viterbo Caldas, de donde yo soy oriundo, de donde era mi abuela, de donde era mi madre, donde eran mis parientes. Llega Samuel Joaquín Flores
a el municipio de Viterbo Caldas. Y ahí cae mi familia en esta organización religiosa. Bueno, y nos hacen creer, yo quiero que mis amigos y hermanos de la luz del mundo sean humildes y escuchen, vean este video y que muchos lo puedan compartir, porque lo que yo hablo, así muchos no lo quieran ver, lo que yo hablo es verdad, lo que yo traigo a remembranza es la verdad, así fue como ocurrieron los hechos. Y se decía, yo le decía a mi madre, madre, ¿qué? Entonces, ¿qué tan privilegiados somos nosotros? Ser la única iglesia verdadera de Dios, ser los únicos a los que Dios ha tenido misericordia. Y creíamos ese cuento, amigos. Pero yo veía muchas anomalías, yo veía muchas incongruencias allá con los hermanos de la Primavera, donde se gestó la primera iglesia en Colombia, de ahí de la Primavera Caldas. De ahí empezaron a salir muchos encargados, muchos ministros para Venezuela. Creo que M. Patiño fue uno de los primeros que llegó a Venezuela a predicar este engaño. Luego se fueron para Ecuador, luego se fueron para Panamá, después para Bolivia. Yo recuerdo que el hermano Abieser Valencia, en medio de una guerra, en medio de un problema que tenía Bolivia en esos tiempos, en esos días, había una guerra en Bolivia, y allá mandaron al hermano Abieser Valencia a hablar de este engaño. No me refiero al Evangelio, amigos, porque el Evangelio de Jesucristo no es un engaño. El Evangelio de Cristo no es engaño. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. El Evangelio de Cristo no es engaño, por donde tú quieras verlo. El Evangelio de Dios, dice la palabra, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú creíste en el Evangelio de buena fe. Mi madre creyó en el Evangelio de Jesucristo, según la predicación de Samuel Joaquín Flores, creyó en el Evangelio. Que aquel que tomó el Evangelio como una plataforma para sus fines y sus intereses personales, eso no tiene nada que ver. Eso es lo que yo quiero que muchos hermanos de la luz del mundo entiendan. Y para eso estoy yo, amigos, para eso estoy yo humildemente, que si de alguna manera muchos hermanos pueden tener paz y tranquilidad, porque hay muchos hermanos que dicen, Alfredo Corrales, sí, realmente fuimos engañados por la familia Joaquín. Y ahora, ¿qué será de nosotros? Y ahora, ¿qué pasará con mi madre que murió? Dicen algunos hermanos, me han comentado, ¿qué pasa con mi hijo que murió? Con mi abuela, con mi madre, con mi tío, con mi hermano y con todos esos hermanos buenos que hubo en la luz del mundo. Entonces, esos hermanos se condenaron, esos hermanos se fueron al infierno porque fuimos engañados por Samuel Joaquín Flores, o porque fuimos engañados por muchos ministros, porque es que no es solamente la familia Joaquín los engañadores. También llegaron hermanos de México, también llegaron hermanos de El Salvador, y hermanos, no sé, creo que de Nicaragua, de Honduras, a Colombia. Fueron los primeros ministros que llegaron a Colombia. Creo que el hermano Juan de la Cruz, yo no lo conocí personalmente, tal vez ni había nacido, todavía yo no había nacido, y era muy pequeñito, muy chico, era muy pequeñito, cuando yo oía nombrar al hermano Juan de la Cruz. Nunca lo conocí.
Yo nunca lo conocí, solamente lo oí nombrar. Yo no puedo establecer si Juan de la Cruz fue un hombre engañador o fue un hombre engañado por Samuel Joaquín Flores. Fue engañado por Eusebio. Entonces, amigos, lo que yo sí sé es que muchos ministros, y hoy lo hemos visto con este ministerio de obispos de la cúpula de la luz del mundo, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que el peligro es más eminente, es mucho más grande que el que nosotros podemos contemplar. Ahí nosotros miramos cómo los obispos de la luz del mundo, la cúpula allá en México, podemos ver cómo tratan, cómo conducen a la iglesia en este tiempo, que ellos se han dado cuenta del gran engaño, que ellos se dan cuenta que su líder, que el apóstol, fue condenado, que le dieron una sentencia por haber aceptado 3 cargos, 3 delitos. Al darse en ellos cuenta, al ver ellos que no se cumplió lo que ellos dijeron, porque ellos dijeron, ellos aseguraban que Dios iba a mostrar la inocencia del apóstol. Y recuerden, amigos, entre 2019, 2020, 2021 y todavía 2022, cómo ellos aseguraban, el vocero de esta organización, él aseguraba que el apóstol era honorable, que era inocente, que Dios iba a dar testimonio de su honorabilidad, que pronto lo iban a ver llegar a México, que todo esto eran calumnias, que todo esto eran mentiras, eran argumentos, que esto era un ataque de la Iglesia Católica. Fíjense bien, que era un ataque de la Iglesia Católica, que era un ataque del fiscal Javier Becerra, que le tenían mucho odio, mucha bronca al apóstol, que le tenían mucha envidia, y que Dios iba a dar testimonio de la inocencia, de la honorabilidad del apóstol de la luz del mundo. Y nada de esto ha tenido cumplimiento. Nada de esto ha tenido cumplimiento, amigos. Entonces, al darse en cuenta ellos que nada de eso se ha cumplido, entonces ellos empiezan a buscar la manera de seguir engañando a los hermanos humildes, a los hermanos queridos que hay en la luz del mundo, porque hay muy buenos hermanos en la luz del mundo, inventando cartas del apóstol, que el apóstol les ha enviado, han hablado a nombre del apóstol. O sea, que el engaño no solamente está en la familia Joaquín. Muchos de esos obispos vividores, que también tienen negocios turbios, ellos no están interesados en que la verdad se sepa. Ellos no están interesados que el negocio se venga abajo, porque entonces, ¿cómo van a seguir sacándole provecho a la iglesia? ¿Cómo van a seguir engañando a la iglesia? Nomás ahí nos damos cuenta, amigos, en la protesta de la luz del mundo. Ahí nos damos cuenta nomás en ese engaño. Ellos saben que más de la mitad de la iglesia ha despertado. Ellos saben que en México, sobre todo, la gran mayoría de los hermanos en México se han retirado de los templos de la luz del mundo. Qué bueno que se retiren de los templos, pero que no se retiren de la vida cristiana, que no se retiren de la vida en Dios, amigos, porque nadie se va a salvar dentro de un templo. Nadie se va a salvar dentro de un templo. Porque ellos utilizan doctrinas mentirosas. Ellos hacen ver que la iglesia, la luz del mundo, o sea, los templos, son el arca de Dios. Ellos creen que los templos de la luz del mundo son el arca de Dios. ¿Ves, amigos? Entonces, utilizan muchos argumentos para seguir engañando a la iglesia. Y para mí esto es lamentable. Esto es deprimente, amigos, ver cómo siguen engañando a la iglesia.
Entonces, creíamos, hermanos, que nosotros éramos la única iglesia verdadera de Dios. Creíamos hasta que nos dimos cuenta. Muchos, hablo para los que ya salimos, hablo para los que ya nos dimos cuenta, que aunque creíamos vivir en la verdad, hasta que por fin descubrimos que éramos engañados, que fuimos engañados por traficantes y mercenarios del Evangelio. Y es fuerte, amigos, es fuerte, es un choque fuerte y frontal cuando tú te das cuenta que toda tu vida fue un completo engaño, que le diste honor, le diste adoración, hasta adoraciones, aún sin saberlo. Hoy nos damos cuenta, claro, yo era un idólatra y gracias a Dios hoy el Señor me libró. Como despertamos, amigos, como que estábamos en un sueño. Estábamos en un sueño hasta que pudimos despertar de ese sueño. Oh, amigos y hermanos, mi experiencia personal fue muy fuerte, amigos. Mi experiencia personal fue muy fuerte. Cuando yo en 2017 confirmo que habíamos sido engañados. Esto fue fuerte. A mí esto fue un choque tremendo. A pesar de que yo ya llevaba casi 20 años retirado de la organización religiosa, pero para mí fue un choque fuerte. Humildemente yo les comparto mi experiencia, amigos de la Luz del Mundo y hermanos de otras organizaciones. Yo les comparto mi experiencia. Para mí fue algo fuerte. Yo lo único que se me vino a la memoria fue a mi madre. Se me vino a mi mente mi madre, porque mi madre fue un ser maravilloso. Mi madre fue un ser muy maravilloso. Y al darme cuenta, amigos, que ella había vivido en esta esclavitud, que toda su vida, desde los 30 años, aproximadamente hasta los más de 40 años, más de 40, 45 años, esclavizada en esta organización. No recuerdo bien, mi madre fallece en el año 2009, y mi madre era del 67, del 37 serían 63. Mi madre exactamente fallece a los 72 años. Buenas tardes, mi amigo Israel Ibavarela, bendiciones y abrazos, mi gran amigo. Mi madre falleció a los 72 años, amigos. Fueron 42 años. Fueron 42 años, amigos, de una profunda esclavitud que tuvo mi madre en la Luz del Mundo. Entonces, para mí fue fuerte. Para mí fue muy fuerte, amigos, descubrir que mi madre había muerto, había fallecido engañada, porque ella sí decía que bendición haber llegado a la luz del mundo. Y mi madre me decía, cuando era muy pequeño, me decía, hijo, lástima que mi abuela o amigas o familiares míos que ya murieron, qué lástima que ellos no hubieran conocido la iglesia. Bueno, imagínate, amigos y hermanos, que antes de 1967, aquí en Colombia, pues no había salvación. Alfonso Benzer, salud, buenas tardes, bienvenido a mi canal, amigo, muchas gracias por estar en mi canal. Imagínate, hermanos y amigos, que antes de 1967 no había salvación en Colombia. Antes de 1967 no había salvación en Colombia, porque Samuel Joaquín Flores no había llegado a Colombia. Eso era lo que creíamos.
cuánto me gustaría tener a mi madre viva y decirle a mi madre, no mamá, las cosas no eran de esa manera. Fuimos engañados. Yo no hubiera... Hermano Nabor, saludos, bendiciones y abrazos. Qué gusto, mi hermano Nabor, tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, mi hermano Nabor. Reciba un saludo afectuoso y caluroso. Dile a tu amigo que está a tu lado. La salvación no depende de ningún hombre en la tierra. A mí qué me interesa que por allá en la India, en la China, en Asia, en Oceanía, en otro continente, en los 5 continentes del mundo, que por allá hay un apóstol. Oh, que vamos a mirar al apóstol que está allá en Guadalajara, la ciudad del gran rey. Vamos, corramos que allá hay un apóstol. No interesa, hermanos y amigos, démonos cuenta. Por eso he titulado este video, amigos, creemos vivir en la verdad hasta que descubrimos que somos engañados. Yo me acuerdo que yo era un niño, un joven, muy evangelizador. Yo era muy evangelizador. Yo, desafortunadamente, no me arrepiento de mi buena fe, pero llevé a muchos a la luz del mundo y les hablaba que la luz del mundo era la única iglesia verdadera. Hoy cómo me arrepiento, amigos, de eso. Y yo me acuerdo que tenía un grupo de amigos pentecostales y cómo ellos se sonreían, sí se sonreían al decir que nosotros estábamos engañados. Los pentecostales nos decían, es que ustedes son idólatras. Ustedes adoran a un hombre. Yo no lo podía creer. Yo no lo miraba de esa manera. Yo daba testimonio que en la tierra había un apóstol de Jesucristo. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué hay con eso? Que haya un apóstol de Jesucristo en la tierra. O que hayan 12. O que hayan 30. Que hayan 100. Que hayan 1000 apóstoles en el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Yo recuerdo allá en Viterbo Caldas, de donde soy yo nacido, de donde soy oriundo, en Viterbo Caldas, allá arriba, a unas 2 cuadras del Templo de la Luz del Mundo, yo tenía unos amigos pentecostales y yo salía de la escuela dominical e iba a la panadería de ellos a tomarme mi gaseosa, a comerme unos pancitos, algunas galguerías. Y ellos eran muy amables conmigo y se sonreían conmigo. Yo era muy jovencito, de 14, 15 y 16 años. Y ellos se sonreían conmigo porque yo les daba testimonio que la luz del mundo era la única iglesia verdadera de Dios y que había un apóstol que se llamaba Samuel Joaquín Flores. Me decían estos amigos pentecostales, Alfredo, ese que tú dices que es apóstol es un criminal. Claro, a mí me daba coraje. Ese tal llamado apóstol de ustedes, que se llama Samuel Joaquín Flores, es un criminal. Yo no lo podía creer. Ese hombre anda escoltado, anda con escoltas, con armamento. Así es, hermano Israel. Yo era un inocente, hermano. ¿Por qué crees que me atrevo a hacer estos videos? Porque, hermanos, se siente uno impotente. Así es, Israel. Yo era muy inocente, hermano. Y ver sufrir a mi mamá, para mí eso me marcó muy, muy fuerte cuando yo me entero que habíamos sido engañados. Esto fue algo fuerte para mí. Esto fue algo muy, muy duro. Esto fue fuerte, amigos. Disculpen que no me puedo contener, hermanos. Para mí, esto marcó mucho mi vida, hermanos.
Por eso Dios me mostró la verdad. Porque yo le pedí desde lo más sincero de mi corazón, amigos. Sí, lamentable, hermano Israel. Oh, hermano, no interesa, hermano Israel. De todas maneras, si tu madre llega a morir allá y tiene un corazón limpio, pues ella va a hallar la vida eterna, porque la vida eterna se la da a Jesucristo, y solo Jesucristo conoce su corazón. Hoy hablaba con un amigo pentecostal, que él me ha tenido una gran cercanía a mí desde que todo esto se ha sabido, y él decía, no importa, Alfredo, quién predique el Evangelio, no importa quién predique el Evangelio, lo importante es, o sea, lo que nos indigna es el atropello, el descaro. ¿De qué manera, hermanos y amigos, lo predican? Aprovechándose de los pobres, aprovechándose de los hermanos humildes. Eso es lo que no podemos tolerar. Claro, amigos y hermanos, Israel Leiva Varela, que es mi gran amigo, Chava Becerra, saludos, María Graciano, bienvenidos. Claro, hermanos y amigos, a mí me dio muy duro, porque mi madre sufrió mucho. Perdónenme, amigos, que la verdad no me contengo porque me da tristeza. Pero ver sufrir a una mujer entregando toda su vida por unas personas que, sinceramente, amigos, son traficantes de la fe, que te absorbieron la vida. A mí, como les he dicho, amigos, afortunadamente yo, amigos, me liberé siendo muy joven de la secta religiosa. Yo me liberé siendo muy joven de la secta religiosa. Y está bien, viví mi vida, me formé, me he hecho un futuro, me he hecho un camino, he logrado muchas ganancias, he logrado una vida de mucha abundancia, he podido lograr muchos sueños, he tenido cosas que nunca pensé alcanzar, he disfrutado de toda la grosura de la tierra, de la riqueza de la tierra, he tenido grandes riquezas, también he tenido muchas caídas. Pero a mí me duele, a mí me ha dolido saber que mi madre, ya obviamente ella ya se fue, pero murió de 72 años, fueron 42 años engañada, fueron 42 años de esclavitud. Mi abuela también, muchos familiares, muchos parientes míos murieron en esa esclavitud. Hola mi amiga Raquel, bendiciones, mi hermana Raquel, Dios le bendiga, muchas gracias. De todas maneras, esto duele. Cuando yo en el 2017 descubro este engaño, hermanos, ¿cómo me podía yo quedar callado? A pesar de que me han perseguido, me han calumniado, me han amenazado de muerte. Claro, ya venían por mi vida. Hola Raquel, buenas tardes nuevamente. Ya venían por mi vida, hermanos y amigos. Yo decía, no me voy a quedar callado. Yo tengo que decirle a mis hermanos de Colombia. No estoy fingiendo, amigos, porque yo no estoy buscando nada personal. Pero yo decía, no puedo callar. Quiero contarle a los hermanos ministros de Colombia. Yo creí que los hermanos ministros de Colombia eran buenos, a los que yo consideraba buenos. A Campo Elías González, que consideraba un ministro honesto y decente y buena persona. A Domingo Moreno, cuando empecé a hablarle a Domingo Moreno,
Ya luego este hombre, después de la caída de Nazón, empezó a amenazarme, a calumniarme feo. Envió un audio y lo compartió en los grupos de la iglesia y todo el mundo empezó a atacarme. A Fernando Rodríguez, a mi hermano Reinaldo Góez, a muchos hermanos que realmente, hermanos, yo conocía, que me conocieron de niño, que me conocieron de joven. Pues lo menos que yo podía esperar de ellos, hermanos, era que me abrieran la puerta para hablar, para expresar, para que al menos me dijeran que estaba equivocado. Y eran muchos los ataques, y eran muchas las amenazas. Sin embargo, yo continuaba comunicando, hermanos y amigos, porque me ha dolido enormemente, cómo engañan a los hermanos de la iglesia. Gracias, mi hermano Israel Iba Varelas. No interesa, amigos, que yo sea lo que sea cierto o no sea cierto. Yo no soy un hombre perfecto, no soy un hombre santo. Tengo muchas falencias, amigos. Pero ¿cómo me iba yo a quedar callado, Raquel? ¿Cómo me iba yo a quedar callado? Si yo he visto el sufrimiento de los hermanos. De niño miraba el sufrimiento de los hermanos de la primavera. Cómo los hermanos morían de hambre allá. Las hermanas, muchas hermanas murieron de hambre, literalmente murieron de hambre. Varias hermanas murieron descalcificadas por la doctrina que sembró Samuel Joaquín Flores en Colombia, porque tuvieron 10, 15, 20, 25 hijos y murieron esas hermanas, porque la doctrina les prohibía planificar. Sí, hermano Israel, por eso yo continué, porque cada vez que yo me quería retirar, había una fuerza interior en mí que me decía que yo tenía que continuar y hablando, y yo empecé a hablarle a los ministros de Colombia, empecé por los ministros de Colombia, a hablarles que esto había sido todo un engaño, que todo esto había sido una mentira, pero lo único que yo recibí fue amenazas, desprecio de muchos ministros. Los ministros me decían que yo estaba equivocado. Yo no estaba buscando nada, porque yo, como siempre les he dicho a mis hermanos, yo me retiré de la obra, nunca quise seguir allá. Si hubiera querido vivir de la fe, del evangelio, hubiera continuado allá. Toda la vida, como les he dicho, empecé a prepararme, a estudiar. Afortunadamente salí de la luz del mundo estando joven. Llegué a la capital del país, a Bogotá, llegué joven, muy joven, empecé a prepararme, a estudiar, a hacer muchas cosas para formarme, hacerme un futuro, hacerme una vida, un nombre propio. Coloqué mi primera empresa, y así me he ido comportando, amigos y hermanos, pero no me podía quedar callado, Recuerdo, amigos, que en el 2018, cuando vi la dureza de los ministros de la luz del mundo, cuando yo miré la dureza de los ministros de la luz del mundo, el desprecio de los encargados, de los ministros, de los diáconos, ya vamos a hablar en términos de la luz del mundo. Cuando empecé a hablarle a los encargados, a los ministros, a los diáconos, a los pastores, a los obreros que fueron amigos míos cuando estuve en la obra, muchos se burlaban, muchos se reían, me bloqueaban, me despreciaban. Invité a ministros a mi casa, no tenían respuesta. En fin, amigos, recuerdo, amigos, en agosto del 2018 o en julio del 2018, llamé a un ministro en Colombia y le dije a ese ministro: amigo, quiero visitarte. Yo empecé a mandarle estudios, tratados a este hermano. Entonces este hermano me decía
que de dónde yo sacaba esos estudios, que si era que yo estaba yendo a alguna otra iglesia. Y yo le decía, no, no amigo, no, realmente no estoy yendo a ninguna iglesia, nunca he ido a ninguna iglesia que no sea la luz del mundo. Entonces yo le dije, ¿no sospechas nada por qué yo te estoy hablando de esta manera? Y me dijo el ministro, me dijo, pues más o menos estoy entendiéndote. Le dije, hermano, recíbame, veámonos. Y este hermano me abrió la puerta, este ministro me abrió la puerta y nos entrevistamos unas 3 veces a escondidas. Yo recuerdo, amigos, que antes de ir a visitarlo, doblé mis rodillas en la sala de mi casa. Doblé mis rodillas en la sala de mi casa y le dije, Señor, si este viaje no tiene éxito, si este hermano no entiende, me retiro totalmente de esto. Yo me retiro de esto. En esa confianza me fui y visité al hermano ministro de la luz del mundo. Tuvimos 3 encuentros a escondidas para que nadie sospechara nada, porque ellos tienen ese temor y ellos tienen ese cuidado. En esos 3 días, amigos y hermanos, Dios dio testimonio. Yo le había dicho al Señor en mi oración, me retiro, Señor, si este ministro que me ha dado la entrada no entiende sobre el engaño, yo me retiro y me olvido de todo eso, sigo mi vida porque ya he recibido mucho rechazo de los ministros de Colombia. Hermanos y amigos, esto fue una sorpresa muy grande. Al tercer día, este hermano ministro apretó mi mano y me dijo estas palabras, Alfredo, yo ya había oído hablar de ti, ya he oído hablar de ti, y yo quería escucharte de primera mano, quería escucharte a ti mismo, y te quiero decir, Alfredo, tú no estás mal, estás hablando la verdad. Y este hermano empezó también a despertar a algunos otros hermanos de la iglesia. Y se convirtió en un apoyo. Y otros ministros más. Entrevisté con otros ministros. Ya otros empezaron a entender. Hubo un ministro también en Colombia que me llamó y me dice este ministro. Me dice, hermano Alfredo, yo quiero ir a visitarte. Para que tú me ayudes, me hables, porque también tengo dudas. Pero no tengo el pasaje, no tengo el boleto de avión para visitarlo. Un hermano aquí de Colombia. Le dije al hermano, no se preocupe, mi hermano, ese transporte. Yo le aporto ese transporte y así fue. Le envié el dinero para el boleto al hermano y el hermano pues no llegó. El hermano no llegó. A los días me dice, hermano, mire que mi esposa también quiere saber, quiere conocer un poquito más, pero ella tampoco tiene dinero para viajar, porque queremos escucharlo en privado, sin buscar nada a cambio. Yo nunca les he pedido nada a cambio. Entonces le envié el dinero al hermano para que viniera con su esposa. Mi deseo era que los hermanos se dieran cuenta y que ellos ayudaran a diseminar este engaño, a que ellos se dieran cuenta que esta gente, los Joaquines, no son siervos de Dios, que muchos ministros son falsos, que la iglesia había estado engañada. Ese era mi empeño, ese era mi deseo, hermanos. Y yo empecé a agotarme físicamente, yo empecé a sacar el dinero de mis negocios, empecé a debilitar mi empresa, empecé a hacer esfuerzos para que muchos hermanos conocieran la verdad. A mí no me importaba viajar, a mí no me importaba dejar el trabajo, ocuparme del teléfono, ocuparme de la computadora, ocuparme de las redes sociales. No me interesaba, a mí me interesaba, mi único ánimo era hacer justicia, que se hiciera justicia. Ese era y es mi único deseo, amigos. Yo no tengo intereses de nada. No tengo intereses de nada. No he recibido dinero de nadie.
Ustedes pueden investigar. Tiene que haber más de 2 o 3 testimonios. Tiene que haber al menos toda palabra debe constar por 2 o 3 testigos. Yo quisiera que salieran 2 o 3 testigos a decir, sí, es que Alfredo recibió dinero de nosotros. Es que Alfredo nos quitó dinero. Es que Alfredo nos pidió dinero. Alfredo nos pidió una ayuda. Alfredo nos pidió una colaboración para su llamado ministerio. No, hermanos, no he aceptado ayudas de nadie. No he aceptado ayudas de hermanos. Por el contrario, yo he dado mi dinero. He dado muchas ayudas a hermanos que me han pedido, tanto que me tocó decir, no doy ayudas para extranjeros. Las ayudas que hago las voy a hacer en mi entorno, tanto que me tocó decir en un video, porque ya muchos querían que yo les ayudara, y no se trata tampoco de eso, hermanos. Bueno, comentándote, amigos, de este testimonio de esta pareja que iban a venir a visitarme, ya el hermano ministro y varios amigos que ya estaban conmigo, pues que ya estábamos en sintonía, me dijeron, ese hermano es peligroso, ese hermano es un hermano vividor, es un hermano mentiroso, son vividores, tenga cuidado Alfredo Corrales, que ellos son vividores, ellos les gusta sacarle dinero a varios hermanos, ellos donde han llegado, donde han sido pastores, donde han sido ministros, han salido con problemas. Pero a mí no me importó, hermanos, a mí no me importó eso. Yo les mandé el dinero a ellos para que vinieran, porque ellos querían escucharme sin tener riesgo. Hermanos, es que el pastor nos vigila, entonces queremos ir a escondidas, que no se dé cuenta. Les mandé el dinero a los hermanos y ellos nunca vinieron. Ya, me quitaron, ni siquiera me dijeron, mira, Alfredo, no vamos a ir, pero ahí te regresamos el dinero. No, ni siquiera el dinero me lo regresaron. Y sabe Dios que no miento, les mandé el pasaje, el tiquete de avión para que vinieran porque ellos querían escuchar. De todas maneras, hermanos y amigos, esto es algo triste y lamentable. Engaño tras engaño, más engaño, y le sumamos al engaño más engaño. Esos son los falsos. Esos son los falsos. Los falsos no son las iglesias, los falsos no son las organizaciones, los falsos no son los hermanos que están en otras iglesias. Los falsos somos cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos mirar. ¿En qué grado de engaño estoy yo? Si yo me estoy engañando a mí mismo, si estoy engañando a otros, si estoy predicando el evangelio por dinero, o si lo estoy haciendo por amor. Si el hermano fue engañado en la luz del mundo, pero su corazón fue limpio y sincero como el de mi madre, como el de mi abuela, como el de muchos hermanos en México, en otros países, porque yo me he encontrado en esta nueva etapa de mi vida, me he encontrado con hermanos muy buenos, que lloran, que hemos llorado a través de una llamada telefónica, a través de Messenger, hemos llorado. Y yo siempre, a veces digo, Señor, pero ¿yo qué estoy ganando con esto? ¿Yo qué estoy ganando con esto, Señor? No estoy ganando nada. Solamente desgastarme, solamente debilitarme. Pero había una voz que me decía, no te canses, no te canses, no te canses. Sigue hablando, sigue hablando. Había una voz constante, fuerte, sigue hablando. No, amigos, yo no estoy dando este testimonio. Ni ustedes, hermanos de Colombia, ni ministros de Colombia, no crean que yo estoy dando este testimonio para que me sigan a mí. No necesito que nadie me siga. Yo no necesito que me crean a mí, crean a lo que ustedes están viendo. Como dice Israel Leva Varela, Dios está dando testimonio de este engaño. Lo estamos viendo, así es. No me crean a mí, crean a lo que ustedes están viendo cumplido. Desen en cuenta, hermanos ministros de Colombia, Campolida González, Reinaldo Góez, Domingo Moreno, quien ha sido uno de los peores enemigos que me he encontrado en esta etapa. Domingo Moreno, un hombre que tiene un testimonio muy vasto, que dejó un testimonio vasto allá en Brasil, que tiene un testimonio vasto aquí en Colombia, porque ha engañado a muchos hermanos. Les ha quitado mucho dinero a muchos hermanos. Investiguen quién es Domingo Moreno. A Reinaldo Góez. Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez, uno de los hermanos más queridos. Era la persona que yo más amaba, de todos los ministros. Y no estoy hablando mal de Fernando Rodríguez. Quiero creer que todavía es un hermano de buena voluntad. Quiero creer que Fernando Rodríguez, las palabras tan duras que me dijo, las dijo por ignorancia, pero quiero creer que Fernando Rodríguez es uno de los hermanos más queridos que yo haya conocido en la luz del mundo, de los ministros más queridos que yo haya conocido en la luz del mundo. Pero me habló fuerte, muy duro, muy duro. Me cerró la puerta muy duro. Hermanos y amigos, hermano Fernando Rodríguez, hermano Reinaldo Góez, César Polo, Campolías González, ¿Quién más? Muchos ministros, ¿no? Yo no estoy detrás de nada. ¿Quién soy yo para pretender buscar algo de los hermanos pobres? ¿Quitarle más dinero a los hermanos pobres? ¿Arruinar la vida de los hermanos pobres? ¿Quitarle el bocado de pan a los hermanos pobres? ¿Creen ustedes que eso es justo? No, amigos y hermanos. Pero en referencia a lo que he titulado este video, amigos, uno cree que vive en la verdad. Uno cree que vive en una burbuja de verdad, cuando realmente lo que estamos es en una burbuja de mentiras y de engaños. Es terrible, es difícil, es duro. Ustedes no tienen ni medio idea quién fue Samuel Joaquín Flores, o no sé si ustedes tendrán idea quién fue Samuel Joaquín Flores. Yo sí sé quién fue Samuel Joaquín Flores. Hermano Campolía, yo sí sé quién fue Samuel Joaquín Flores. Yo no sé, amigos y hermanos, si el hermano Juan Mancilla, cuando estuvo en Colombia, actuó por inocencia. Yo también quiero creer que Juan Mancilla fue un engañado. Porque las cosas que Juan Mancilla cometió, las arbitrariedades, los atropellos, las cosas oscuras que Juan Mancilla cometió a nombre de Samuel Joaquín Flores, fueron bárbaras. Y yo quiero creer que el hermano Juan Mancilla fue un hombre engañado. Me decía una hermana de los Estados Unidos, no Alfredo, no quisiera comentar su nombre. Me decía una hermana de los Estados Unidos, no Alfredo, Juan Mancilla sabía lo que estaba haciendo. Yo le decía a esa hermana, no creo. Yo pienso que el hermano Juan Mancilla sí era un hombre sincero, engañado por Samuel Joaquín Flores, porque era un hombre muy humilde, de baja estratificación social, de baja escolaridad, era un hombre desletrado, y esos hombres desletrados son los que más utilizan estas élites religiosas para engañar, para volverlos unos títeres, para ellos lograr esos objetivos que ellos tienen. Pero yo te quiero decir, hermano de la luz del mundo, ministro de la luz del mundo, uno es engañado, uno cree vivir en la verdad hasta que descubres el engaño. Y eso fue lo que yo descubrí en el 2017. Y eso es lo que muchos hermanos descubrieron estando en vida Eusebio alias Aarón. Muchos hermanos del tiempo de Eusebio descubrieron el engaño. Yo vine a descubrirlo en el 2017, o sea, a confirmar, porque desde el 97 me di cuenta, pero lo confirmé en el 2017. Por eso he dado esta lucha incansable. Hermanos. Yo lo confirmé en el 2017, pero muchos se dieron cuenta desde el tiempo de Eusebio, que Eusebio no era ningún apóstol, de que él no murió como nos dijeron que murió, de que él no era ningún apóstol. Muchos en el tiempo de Samuel Joaquín Flores descubrieron que Samuel Joaquín Flores era un falso, un traficante de la fe. Y muchos en el nombramiento de Naasón se dieron cuenta también, desde el 2014.
Desde el 2014, muchos hermanos ministros y muchos hermanos miembros se dieron cuenta que esto era un engaño. Yo no estaba en la iglesia. Yo vine a confirmar el engaño en el año 2017. Por eso sigo adelante. Y no hay nadie ni nada que me pueda detener. Sigo adelante. Porque cada vez que me quiero retirar, surge algo. Hermanos y amigos, yo quisiera dar un testimonio detallado. Yo quisiera dar un testimonio detallado. El día que detuvieron a Naasón Joaquín García en el aeropuerto de California, ese día fue un testimonio muy grande para mi vida. Muy grande para mi vida. Ese día, creo que en la mañana, antes de que lo detuvieran a él, me llegaron unas amenazas. Me llamaron unos personajes ellos decían que me llamaban por allá de Veracruz, de Veracruz, por allá donde vive Vilchis, no recuerdo dónde es que vive, por allá de esos países de Tijuana, me llamaron unos personajes de Tijuana amenazándome, pero con palabras ofensivas, feas, con amenazas de muerte, que te vamos a destruir, que te vamos a asesinar, que vamos a asesinar a tu familia, a ti te vamos a asesinar, ya sabemos dónde vives, ya sabemos dónde estás, ya sabemos dónde trabajas. Y un ataque fuerte, muy fuerte, yo les hablé también fuerte. Pero claro, uno siente, como humano que es, como hombre que es, uno siente un temor. Y yo me fui a orar, me fui de mi lugar de trabajo, me fui a orar a mi casa. Recuerdo, amigos, que me doblé mis rodillas en mi cama y le dije al Señor: Señor, yo ya no puedo más con esto, me voy a retirar de esto, por mi seguridad, por mi tranquilidad, me voy a retirar de esto. Dame una señal para continuar en esto. Y esa señal fue muy clara, esa señal fue muy contundente. Ya para terminar, amigos y hermanos, no los quiero cansar, solo quiero dar testimonio, aunque a veces me llegan tantas sombras de dudas, pero yo tengo que dar testimonio. Yo solamente quiero, amigos y hermanos de la luz del mundo, pídale a Dios de corazón, así como yo lo hice. Yo me siento respaldado por Dios, porque yo en el 2017, sin saber nada, sin pedirle nada a cambio a Dios, me despojé de todo lo material, me despojé de toda la vanidad y le dije a Dios: muéstreme, Señor, muéstreme, porque quiero volver a la iglesia, muéstreme que Samuel y Naasón fueron apóstoles de Cristo. Y el Señor me mostró y me dijo: ni Eusebio, ni Samuel, ni Naasón son apóstoles de Jesucristo. Y ahí es donde empieza, hermanos y amigos, a marcarme esta nueva etapa de mi vida, a mostrar. Las cosas eran grandes, las cosas eran tan claras, lo que Dios a mí me mostraba era tan claro, no porque yo fuera, como dijeron muchos hermanos ministros, como dijo mi sobrino, como decía Emer Patiño, como decía mi propia hermana Alba en su ignorancia, una mujer muy buena de corazón. Es que usted quiere autoproclamarse o es que te vas a quedar con la iglesia. Pero hermanos y amigos, ¿quién va a pretender esas cosas? No, simplemente al darme cuenta que mi madre y mi abuela y la iglesia de Colombia y la iglesia del extranjero había sido engañada, yo no podía callarme. Entonces, hermanos, tú crees vivir en la verdad. Tú crees que la familia Joaquín son siervos de Dios. Tú crees que la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, es la única iglesia verdadera de Cristo y que sin ella no hay salvación. Pregúntate, hermano de la luz del mundo, pregúntate, ministro, una pregunta que yo les hice cuando yo era muy niño, cuando yo era muy pequeño, pregúntate: entonces, en los países donde no ha llegado la luz del mundo, ¿no hay salvación? Entonces, Colombia, antes de 1967, todas esas personas que se murieron, ¿todas se condenaron? ¿Por qué no lee más la Biblia? ¿Por qué no investiga más la Biblia? ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo que te dé revelación? Despójate de lo malo, despójate de tu vanidad, despójate de lo malo y vas a ver cómo Dios te va a responder. Como cuando pondré un ejemplo crudo y grotesco. Es como cuando tú crees que tu esposa te es fiel.
o cuando crees que tu esposo te es fiel. Y tú vives 5, 10 o 15 o 20 años engañado y crees que tu esposa o tu esposo te es fiel. Y alguien te viene a decir, tu esposa te está siendo infiel, tu esposo te está siendo infiel, tu hijo es una mansa paloma, tu hija es una mansa paloma, y tú crees que así son las cosas. Ven, te llevo que tu esposa te está siendo infiel, tu esposo te está siendo infiel, no, y tú te niegas, no, yo no voy a ir, yo no quiero ver la verdad, yo no quiero, me niego a ver la verdad. Pero de pronto, un día de estos, te das cuenta que tu esposa o tu esposo te estuvo siendo infiel durante muchos años. Y despiertas de ese colapso, despiertas. Y ahí es donde tú te das cuenta que estabas siendo engañado. Eso te pasa, eso nos pasó a nosotros. Eso les pasó a los hermanos. Y eso te seguirá pasando. Es más, amigos, hay personas que quieren seguir viviendo en el engaño, que aunque vean, no quieren aceptar. Que aunque estén viendo el engaño ahí, no lo quieren aceptar. Así pasa en la vida cotidiana. Uy, yo no puedo ver, yo no creo que esa sea mi esposa la que acabó de salir de ese hotel, o de ese motel, o de ese burdel. No, yo no creo que ese sea mi esposo, pero mira que es tu esposo. No, ese no es alguien parecido. Eso le pasa, eso te pasa, hermanos y amigos. Entonces, queremos vivir en la verdad hasta que descubrimos que fuimos engañados. Espero, mis amigos, que este video, no sé si muy largo, 1 hora, 2 minutos, bueno, no se fue tan largo, pero espero que sirva para bien. Y perdonen, amigos, la verdad me conmoví muchísimo, lamento mucho, pero realmente es algo muy conmovedor, algo muy triste. Saludos, paz, gracia y bendiciones, amigos. Saludos especial a Israel Iba Varela, a mi amigo Alfonso, a mi amigo Nabor, a Chava Becerra, a María Graciano, a Raquel. Oh, qué bueno verlos a todos. Dios les bendiga, mis amigos. Si crees que te gustó este video y que hay algún provecho, no te olvides compartirlo a través de todas tus redes sociales. Saludos, paz, gracia y bendiciones y feliz término de semana.